Hombres armados se pasean en el Estado de México. Alcaldía asume un mes tomada por empistolados. Y mega operativo para detener a jefe de plaza. Bienvenidos al Caporal del 13 de enero. Comenzamos. Sorpresivamente a las redes sociales fue subido este video. El autor asegura que fue grabado en una casa en el sur del Estado de México. Se trata de una caravana, lo que capta este video es una caravana de 8 vehículos con hombres armados. En los comentarios, la gente coincidió con haberlos visto el 6 de enero en los municipios de Coatepec, Harinas y Villa Guerrero, y afirman que estos rondines iniciaron luego de que las autoridades iniciaron una campaña para invitar a la población a que denuncie a los miembros de la familia michoacana. Sobre el tema solo existe el pronunciamiento de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quien vía redes sociales dijo que este reporte ya fue enviado a las autoridades correspondientes. Mira la cantidad de camionetas. Ayer te platiqué cómo el gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García, reconoció que en su gobierno fueron violados derechos humanos, como lo señaló la CNDH mediante una recomendación, para lo cual inició el proceso de derogación del Código Penal del delito de ultraje a la autoridad, con el cual han sido encarcelados opositores al gobierno estatal, tema que sirvió para abrir el frente entre el senador Ricardo Monreal y el gobernador Cuitláhuac García. Uno de esos documentos fue la aceptación de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A nosotros nos interesa muchísimo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos opere. El hecho de que el gobernador de Veracruz haya reconocido que su administración empleaba un delito del Código Penal con la que se violaban los derechos humanos, de hecho declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el año 2016, no bastó para que el Senado decida frenar la investigación en contra del gobierno veracruzano por persecución política, la cual investigación que hace mediante una comisión especial que el gobernador mismo ha tratado de desacreditar. Este jueves 13 de enero, integrantes de esa comisión ofrecieron una conferencia de prensa en donde han detallado que han recibido expedientes de más de 50 casos de violaciones a los derechos humanos y abusos de autoridad de la administración de Cuitláhuac García, los cuales todavía están analizando, documentando para revisar su veracidad. Es decir, el anuncio de Cuitláhuac García no bastó o no sirvió para liberar al secretario técnico de la Jucopo, por lo tanto el emesista José Dante Delgado y parte de la comisión del Senado, pues han dicho que no van a frenar sus intenciones hasta que liberen al emesista José Manuel del Río Virgen, detenido por el presunto asesinato de un candidato veracruzano. Esto dijo Dante Delgado. Movimiento Ciudadano exige el respeto al Estado de Derecho y lo vamos a hacer valer de todas las formas. En el caso específico de José Manuel del Río, con el amparo que se está presentando. Nosotros no queremos ninguna negociación política. No nos vamos a sentar en ninguna mesa con estos señores. Lo que sí vamos a hacer es que se respete el Estado de Derecho. El pasado 15 de diciembre te platiqué de una elección en Oxchuc, Chiapas, donde los habitantes eligen a sus representantes por usos y costumbres. Entonces la elección transcurría en paz. Ya tenían al virtual ganador de la elección de presidente concejal municipal, disputada entonces por 10 candidatos, cuando simpatizantes de los candidatos Hugo Gómez y Enrique Gómez no quisieron aceptar los resultados y comenzaron a disuadir, a discutir
entre ellos. Los ánimos subieron de tono hasta que se inició una pelea en plena plaza central, en donde se usaron palos, sillas, cohetes, bueno, y hasta armas de fuego, con un balance entonces de una persona muerta. No grabes, ya nos prohibieron. ¿Qué ocurrió desde el 15 de diciembre? ¿Hubo acuerdos internos? ¿Hubo alguna intervención por parte de alguna autoridad? ¿Actuó el gobierno estatal o la Fiscalía del Estado? No. El conflicto continúa a casi de que se cumpla un mes de estos hechos. Este 13 de enero, Óscar Gómez López, presidente del Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación, ofreció un balance de la situación. Dijo que un grupo de entre 15 y 20 personas con armas de uso exclusivo del ejército, simpatizantes del candidato perdedor Hugo Gómez Santís, mantienen tomado el Palacio Municipal y las carreteras que comunican Ochuc con San Cristóbal de las Casas y con Ocosingo. Suman ya 7 viviendas incendiadas, 6 personas secuestradas. Ninguna autoridad estatal ha intervenido. Desde el 15 de diciembre han denunciado también los hechos ante la Fiscalía del Estado y no han tenido respuesta. Esta elección fue declarada inconclusa el 22 de diciembre. Fue también nombrado un consejo municipal para que gobierne de manera interina, pero no ha podido tomar el control ante la presencia de los hombres armados. Así las cosas en Ochuc, un poblado habitado por indígenas maya tzetzal, olvidado por las autoridades, por los políticos, por los mismos medios de comunicación, pero que no tiene que ser olvidado por los ciudadanos mexicanos. Lo que verás es cómo los que tienen tomado el Palacio Municipal quemaron la casa del dirigente interino a quien no han permitido tomar el control. Esto ocurrió este miércoles 12 de enero. A lo largo del 12 de enero y del 13 de enero fue un misterio la gran movilización que hubo. Alrededor de 80 integrantes del ejército, en específico de la 14 zona militar, elementos de la Guardia Nacional, elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la CEIDO, se movilizaron en Aguascalientes, capital. Lo que ves en pantalla es una fotografía tomada la noche del 12 de enero por un habitante. Se aprecia un vehículo del ejército rondando en un fraccionamiento. La movilización de 80 elementos la detectaron los habitantes por la noche en el fraccionamiento Santa Mónica, al sur de la ciudad. Después, en el fraccionamiento Los Bosques, en el norte de la ciudad. Y después, en la plaza residencial, junto a la carretera 45 Federal Norte. La movilización inició a las 10 de la noche con 50 minutos aproximadamente, y en cuestión de 50 minutos las autoridades, los elementos federales, lograron su cometido. Para las 11 de la noche con 40 minutos lograron detener en plazas residencial a la persona que andaban buscando. Gran parte de este 13 de enero todavía era un misterio para los habitantes, pues ¿a quién habían detenido? ¿Qué andaban buscando? ¿Por qué tantos elementos federales? Hasta que finalmente las autoridades informaron de la detención de Fernando Flores, a quien ves en pantalla, de 49 años de edad, conocido como El Hormiga, acusado de ser jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Aguascalientes. Medios locales también le atribuyen el mismo cargo, el mismo puesto, el liderazgo como jefe de plaza, también en Zacatecas. Según las autoridades, él es originario de Tamaulipas, formó parte del cártel del Golfo y después se cambió al cártel Jalisco Nueva Generación. En el año 2015 él ya había sido detenido junto con otra persona en posesión de 56 kilos de droga. Para las 7 de la mañana ya de este 13 de enero fue llevado a un hospital para que le revisen su estado de salud y posteriormente fue trasladado en avión a la Ciudad de México. Él cuenta, al menos se sabe hasta este momento, que hay 3 órdenes de aprehensión en su contra por delitos contra la salud giradas por los gobiernos de Baja California, Coahuila y Puebla. Todo esto dio sentido a tanta movilización. Te muestro justo otro video tomado por los habitantes cuando todavía existía duda del motivo de la presencia de los elementos federales. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos más tarde con más información.